Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Yo sé que usted viene a oír la palabra de Dios y quiere ser inspirado, iluminado, esa es la palabra, iluminado. Cuando nos acabábamos de casar con mi esposa, hubieron dos personas que invitamos a nuestra casa a comer. Y les invitamos con unas 2 semanas de anticipación a comer a la casa. A mí me gusta comer y comer bastante. Y cuando llega visita, pues ponemos lo mejor en la mesa. Ese día llegan, esa noche llegan, y yo con aquella gana de darle al filo, y ellos entran y nos dicen: gracias por la invitación, pero hoy estamos ayunando. ¿Qué día para escoger ayuno? A mí me dieron ganas de decirle: entonces los espero la próxima semana, porque yo lo que quiero es comer. Usted sabe que cuando uno tiene una cena, uno dice: el almuerzo no lo voy a hacer bien para que en la cena me recupero. Pero ese día ellos tomaron agua. Todo tiene su tiempo, hermanos. Tiempo de comer y tiempo de abstenerse de comer. Y ese era tiempo de comer, ¿verdad? Y hermanos, yo comí, pero no tan a gusto. Ustedes saben, cuando usted tiene enfrente a alguien que no quiere entrarle igual que usted, pues uno se aguanta. Hoy vamos a hablar de algo así. Y lo vamos a leer. Jesús ha estado figurando en Galilea. Jesús ha estado en las aldeas, en los pueblecitos, predicando. Ha estado en las sinagogas, ha estado en algunas casas, predicando, enseñando, bendiciendo a la gente, sanándoles, proveyéndoles de liberación de malos espíritus, y la gente ya lo conoce. Parece que no había nadie que no lo conociera en aquel tiempo. Y los religiosos también ya le habían conocido y habían descubierto en él ciertas cosas que no les parecía de Jesús. Ya habían encontrado puntos en los que no estaban de acuerdo. Los religiosos comenzaron a criticarle a él y a sus discípulos por cosas que ellos hacían. Ya los vimos que se maravillaron en la sinagoga cuando echó un demonio. Se maravillaron porque él hablaba con autoridad, sin estar citando tanto a otros maestros, citando tanto a otros predicadores. Él hablaba por lo que veía en la palabra con convicción. Y eso le gustaba a la gente. Hasta ahorita, ahí todo iba bien. Pero de repente Jesús, predicando en una casa, le bajan un paralítico desde el techo, se lo ponen ahí enfrente, y lo primero que dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. Para aquellos rabinos que estaban ahí, esto fue un shock, porque ellos dicen: solo Dios puede perdonar pecados. Y en ese mensaje nosotros vimos 3 razones por las cuales creemos que Jesús es Dios, ¿verdad? En primer lugar, Jesús perdona pecados. En segundo lugar, Jesús puede leer la mente de las personas, cosas que solo Dios sabe hacer. Y en tercer lugar, Jesús puede hacer milagros. Y entonces vemos aquí que Jesús comienza a ganarse la enemistad, el desacuerdo de estos religiosos, los que muchos sabían. Ya entonces, para este tiempo, Jesús comienza a llamar a más de sus discípulos, de sus apóstoles, que lo iban a hacer después. Y sucede que él llama a un publicano, él llama a una persona recaudadora de impuestos que realmente se le tomaba como un vendepatria, se le tomaba como los traicioneros de la nación de Israel, porque ellos le cobraban impuestos al pueblo para dárselos al invasor, al imperialismo. Esto era inaceptable para los judíos, porque no solo estaban
cobrándole impuestos al pueblo para dárselos a Roma, sino que cobraban más de la cuenta para quedarse con muchas ganancias. Y estos publicanos eran ricos, eran muy ricos. Pero Jesús llama a un publicano, a Mateo, y Mateo lo invita a comer, lo invita a un banquete, y ahí estaban todos los colegas, todo el gremio de los publicanos. Eso lo ven los religiosos y lo critican a Jesús por estarse juntando con esta clase de gente. Y Jesús les responde: yo no vine a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Ellos son los que necesitan de doctor. Hasta ahí entonces ya los fariseos, los publicanos, estos religiosos de aquel tiempo, eminencias, ya están bastante en contra de Jesús. Y fíjense ustedes que el relato que hoy vamos a leer está exactamente después de la comida que Jesús tiene con los publicanos. Entonces, a mí me parece que esto es ahí inmediatamente. Vamos a leer. Pero bueno, antes de leer hoy vamos a ver dos razones de por qué el verdadero evangelio es diferente a la falsa religión que los humanos han creado, para que disfrutemos de los beneficios de estar en la verdad y vivamos agradecidos con Dios por habernosla revelado. Primera causa por las cuales creemos que el evangelio es diferente a toda otra religión. Primero, el verdadero evangelio reconoce a Jesús como el principal. El verdadero evangelio reconoce a Jesús como el principal. Segundo, el verdadero evangelio reconoce a Jesús, el verdadero evangelio es incompatible con la religión humana. El verdadero evangelio es incompatible con la religión humana. Eso es lo que nos dice el texto. El título de hoy: el evangelio es otra cosa. El evangelio es otra cosa. Vamos a leer ahí en Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor, y muchas gracias por lo que nos has dado, por lo que nos has permitido, Señor, y porque tú eres bueno. Ayúdanos a comprender esta verdad, Señor, a entender que no podemos mezclar la religión humana con el evangelio. No podemos, Señor, reparar el uno con el otro. Esto es algo totalmente distinto y que debe realizarse, que debe desarrollarse por aparte. Te rogamos que nos ayude, Señor, y que sigamos adelante en esto y que podamos en esta semana compartir esta palabra también con otros. En el nombre de Jesús. Amén. El verdadero evangelio reconoce a Jesús como el principal. El evangelio es cristocéntrico. El evangelio ve a su mayor figura en Jesús. En Jesús. Las religiones falsas no tienen a Jesús como el centro. Ustedes pueden nombrar a diferentes dioses dentro de la mitología. Pueden mencionar diferentes dioses dentro del paganismo. Y aún dentro de las sectas que se dicen cristianas, a la práctica usted se va a dar cuenta, no es Cristo el centro, no es Cristo. O es la organización, o es alguien más a través de quien llegamos a Jesús o a Dios.
Aquí vamos a ver algo. En el versículo 18, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Es cierto, ellos tenían sus ayunos. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan? Los discípulos de Juan el Bautista. Por cierto, Juan el Bautista fue encarcelado y me parece que ya para este tiempo Juan el Bautista ya estaba encarcelado por ser ejecutado. Juan el Bautista era un profeta real, un profeta legítimo que hablaba verdad de Dios. El pueblo lo reconocía. Juan el Bautista era una persona que se dedicaba mentalmente y físicamente al ministerio, a abrir el paso al Mesías. Ya lo vimos al inicio de nuestro estudio de este libro. Dice Lucas 7:33, Jesús está como reclamando la incredulidad de los religiosos de aquel tiempo. Ellos lo están criticando a él de que come mucho, de que bebe mucho, que mucho celebra. Y Jesús les dice: ustedes nada les gusta, porque vino Juan, dice Lucas 7:33, que ni comía ni bebía vino, y ustedes decían: tiene demonio, está loco, está trastornado, está poseído. Y vengo yo y me dicen que soy comelón. Ustedes nada quieren, nada les gusta, solo lo que ustedes dicen es cierto. Típica actitud del orgulloso, ¿no? Bueno, ese era Juan el Bautista, una persona que comía, ¿qué comía? Chapulines, comía langostas, no el lobster que nosotros conocemos, comía de los grillitos de ahí del desierto, y comía miel silvestre. Era una dieta bastante austera. Y nos imaginamos que ese mismo ejemplo le daba a los que le seguían. Y algunos de los discípulos de Jesús fueron transferidos desde Juan el Bautista a Jesús. Ellos mismos cambiaron de maestro, porque Juan el Bautista lo que hacía era mandarle gente a Jesús. Juan el Bautista no era un maestro por sí mismo, sino que él le abría camino a Jesús. Entonces, vemos acá que los discípulos de Juan el Bautista hacían lo que hacía su maestro. Se dedicaba al ayuno, se dedicaba a consagrarse, a orar, a meditar, a estar bien con el Señor, espiritualmente hablando. Aunque los discípulos de Juan el Bautista no conocían el Evangelio completamente hablando. Porque Juan el Bautista lo que hacía nada más era encaminarles a Jesús, y ya era Jesús el que se iba a encargar de adoctrinarles y de enseñarles todos los misterios del reino, todo aquello que había de ser revelado en aquel tiempo. Pero para este tiempo apenas Jesús había iniciado su ministerio. No creo que alguien conociera todo el Evangelio en ese tiempo, ni los discípulos de Juan ni los discípulos de Jesús. Todavía vemos a los discípulos de Jesús que no entendían algunas cosas allá dentro de la barca, allá cuando Jesús caminaba y le preguntaban cosas. Ellos tenían una revelación, una instrucción progresiva que Jesús les iba dando poco a poco. Ahora tenemos a los fariseos, que no solo eran ignorantes de lo espiritual, sino que eran personas muy orgullosas, eran personas malvadas. Ellos obedecían la ley, pero no la obedecían con un corazón sincero, lo que hablábamos hoy en la mañana. Ellos estaban ahí obedeciendo únicamente lo que les traía a ellos buen nombre, lo visible, lo externo. Ellos eran superficiales. Ellos habían aceptado agregados a la ley. Usted sabe que si usted va a ser un abogado y va a la corte, comienza a utilizar la ley con agregados que usted le ha puesto, lo van a sancionar.
o va a perder el caso, porque el juez le va a decir, este abogado no sabe nada, o este abogado está torciendo la ley. Y fíjense que los fariseos habían tomado la tradición de los ancianos. ¿Cuál era la tradición de los ancianos? ¿Eran enmiendas o eran agregados, eran explicaciones, ampliaciones de la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés? Entonces había cosas ahí que iban más allá de lo que Dios estaba pidiendo. Siempre les pongo este ejemplo. Dios les había pedido que se lavaran las manos antes de hacer ciertas cosas. Entonces, las manos, nosotros entendemos que la mano empieza de la muñeca hacia los dedos, ¿sí o no? Entonces la mano. Pero los fariseos, bueno, los ancianos, los eruditos de siempre, ellos habían dicho, para no arriesgarnos a ofender a Dios, nos vamos a lavar hasta el codo, todos. Y los que no se laven hasta el codo están infringiendo, se están arriesgando, están ofendiendo a Dios. ¿Verdad que ya le habían agregado? Por eso el Señor Jesús les dice, ustedes le han impuesto cargas al pueblo que ni ustedes quieren tocar. Era tanta la carga del legalismo de ellos, que la gente estaba aburrida de tantas cosas minuciosas. Y esa pelea, esa lucha del legalismo farisaico, de esa hipocresía, la vamos a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Siempre estos legalistas estaban queriendo trastocar el Evangelio, estaban queriendo cambiar lo que Dios estaba revelando. Ellos querían meter su ley, ellos querían meter su tradición, ellos querían meter todas esas cosas que ellos venían trayendo. Esos eran los fariseos, ellos eran estrictos. La ley de Moisés decía que el pueblo debería ayunar una vez al año, el día de la expiación. Por todos sus pecados usted se va a compungir, usted se va a arrepentir, usted se va a sentir triste y ese día no va a comer y le va a entregar al Señor su sacrificio, y de todo corazón quebrantado usted va a pedir perdón por sus pecados. Eso era la ley de Moisés. Habían otros ayunos, pero que eran voluntarios. Usted quería, los hacía, si no, no. La mayoría de la gente eventualmente hacía sus ayunos. Y tanto así que cuando Jesús da instrucciones a sus discípulos y les dice, cuando ayunéis, ¿verdad?, cuando ustedes oren, lávense la cara, peínense. No estén ahí en la esquina parados con cara de ayunados, con cara de hambrientos. ¿Por qué? Porque muchos lo hacían así por razón de que querían ser aplaudidos. Ellos querían ser observados, querían tener la aprobación del pueblo, querían prestigio. ¿Verdad que hasta para ser humildes nos podemos poner orgullosos? El ayuno es humildad, el ayuno es sacrificio, el ayuno es negarse a uno mismo un privilegio que le pertenece. Todos debemos comer. El ayuno es tristeza. Sí, el ayuno es arrepentimiento. El ayuno es luto. El ayuno es temor. Todo eso que nosotros traemos ante el Señor para que nos escuche. Se nos fue el hambre. No queremos comer, no queremos disfrutar nada, porque en alguna forma lo que sentimos nos impide estar alegres. Y de esa forma nosotros le presentamos al Señor una oración cuando no hemos comido. Pero eso brota naturalmente, no es impuesto. Ellos ayunaban 2 veces por semana, los fariseos, y eso le pedían a sus alumnos, a sus discípulos, ayunar 2 veces por semana. Dios no había pedido eso, Dios no había obligado a nadie, pero estos estaban haciendo de la ley de Dios su propio asunto. No les correspondía a ellos. El mismo Dios dice ahí en Deuteronomio, y también lo dice en Apocalipsis, el que le quite o el que le agregue va a tener castigo. Y estos hombres lo estaban haciendo. Ahora,
Se acercan y dicen: los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Aquí vemos la intención humana, la intención de orgullo, de llegar y querer meter al círculo algo que estaba surgiendo como algo totalmente nuevo. Jesús traía un evangelio, Jesús traía una doctrina, Jesús traía un concepto totalmente diferente a la hipocresía que los religiosos tenían en aquel tiempo. Era puro, esto estaba sin mancha, esto estaba original, salido directamente de la mente de Dios. Estos ya lo querían manchar. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los ven ahí comiendo, los ven ahí cenando, celebrando. Hermanos, ellos ponen como referencia a los discípulos de Juan y a los de los fariseos, como si ellos fueran ejemplo de excelencia. ¿Ven ustedes el parámetro que están poniéndole aquí a Jesús y a sus discípulos? Ustedes deberían de ser como nosotros. Es lo clásico en el orgulloso. Es lo clásico en el vanidoso. Como tú no eres como yo soy superior a ti y tú estás mal. Es esa actitud. Compararse siempre para salir ganando. Jesús en Mateo les dedica el capítulo 23 completo a los religiosos. Y ahí Jesús los acusa, los describe como lo peor. Mateo 23 y Mateo 24 me recuerda Apocalipsis 18 y 19, donde Jesús habla de la gran ramera y su castigo. Compárenlo. Y es que el orgullo religioso, la religión asesina, la religión que mató a Jesús, que mató a los apóstoles, y todo ese sistema político, religioso, hipócrita, que siempre ha estado en contra de los siervos del Señor y de Él. Ustedes van a Mateo 23, 13, les voy a poner un ejemplo extractado de todo ese caldo lleno de acusaciones terribles de parte de Jesús a los fariseos. Fíjense lo que les dice: mas ay de vosotros. Ese ay de vosotros es una amenaza, es una advertencia, es una profecía que trae castigo, ¿no? Escribas y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas. Jesús no medía sus palabras cuando se trataba de decir la verdad. Él, enfrente de toda la gente, les llamó hipócritas. Él no les tenía miedo. Él se les paró por enfrente y les dijo la verdad. Dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Es la actitud, queriendo jalarlos a su sistema corrupto. No los dejan ver hacia Jesús y la sana enseñanza. No entráis vosotros. ¿Cómo van a entrar si no son nacidos de nuevos? Ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque ellos dicen: lo que nosotros hacemos es bueno, no más. No vayan ahí, eso es malo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, una vez más, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Era la religión detestable para Jesús y para Dios. Y ustedes retroceden cientos de años a este momento, se van a dar cuenta del profeta Jeremías, que está llorando, frustrado, triste, enojado por la actitud de los maestros de Israel. Desde el más chico hasta el más grande, todos están corruptos. Les dijimos: caminen por las sendas antiguas, y ellos dijeron: no lo haremos. Ese es el carácter del ser humano no transformado cuando tiene la religión en sus manos. Es una religión podrida, una religión
putrefacta, trapo de inmundicia para Dios. Y estos están enfrente tratando de censurar a Jesús, y Jesús les dice, ¿qué les dice? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Una verdad grandísima. Siempre en el Antiguo Testamento, y esto los fariseos y los escribas lo sabían, se nombraba a Dios como el esposo de Israel. Y siempre Israel era la mujer corrupta que lo engaña. Entonces dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Es algo ridículo. Tenemos una fiesta hoy. Tenemos aquí, ¿qué era lo que cocinaban en aquel tiempo? Cordero. Ahí, en una varita asado, un asado de cordero. Un caldo sabroso de pollos. Tenía toda clase de frutas, verduras, legumbres ahí enfrente. Toda clase de bebidas sabrosas. Y estos religiosos hipócritas no podían ver la alegría en la gente porque ya querían que comenzaran a ayunar como ellos ayunaban, cosa que Dios no estaba mandando. Jesús dice que Él es el esposo y sus discípulos deben disfrutar y deben gozarse con Él mientras Él está con ellos. Miren, hermanos, para la Navidad que acaba de pasar y tenemos fresco el concepto. Cuando Jesús llegó a este mundo, los ángeles cantaron. Legiones de ángeles cantando. Una estrella, el Shekinah de Dios, brillando frente a toda la gente ahí sobre el lugar donde Jesús había nacido. Los ángeles anunciando. Todo era una celebración. Los pastorcitos, ¿sí? Los reyes magos, todos los que estaban alrededor admirados de esto. Dios celebró a lo grande la venida del Maestro, la venida de su Hijo. ¿Por qué? Porque eso significaba salvación para los escogidos de Dios. Y aquí está Jesús disfrutando con sus discípulos y los discípulos disfrutando con Él. Y aunque ellos no tenían abierto todo el entendimiento todavía, poco a poco se iban dando cuenta de que quien estaba con ellos no era alguien común y corriente. Era el Hijo de Dios. Hermanos, Israel debería estar en fiesta todos los días durante esos 3 años y medio que Jesús llegó. Todo el mundo debería estar celebrando la venida del Hijo de Dios para salvar a la gente. Pero estos hipócritas, ¿qué estaban haciendo? Criticándolo. Si usted hubiera vivido en tiempos de Jesús y lo hubiera invitado a su casa, lo hubiera invitado a ayunar. Ven, Señor, te voy a hacer la mejor birria que yo sé, ¿verdad? ¿A qué lo hubieran invitado a ustedes? Comer algo sabroso, disfrutemos porque aquí está con nosotros el Señor. Aunque ellos no lo sabían, Jesús lo sabía, que un día Él iba a ser quitado. Hermanos, hay que disfrutar la presencia de nuestro Señor. El hecho de que Él haya llegado y de que Él nos haya salvado, nos da a nosotros gozo, nos debe dar gozo. Y es precisamente el segundo elemento en el fruto del Espíritu. Amor, gozo. Gozo. El cristiano no debe ser una persona amargada, una persona que no disfruta de las bendiciones que Dios le ha dado. El cristiano debe estar contento porque tiene la presencia del Señor en su corazón. A veces algunas personas malinterpretan esto y creen que el ser humano, el cristiano, tiene que estar todo el tiempo arrepintiéndose de sus pecados y por mi culpa y triste y sintiendo que se va al infierno. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Regocijaos en el Señor. Y lo enfatizó porque dijo, otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos.
Toda la carta a los Filipenses es la carta del gozo. Es donde nosotros tenemos que ver que el carácter del cristiano tiene que ser un carácter gozoso, tiene que ser un carácter alegre. La gente tiene que ver en nosotros algo especial, que siempre estamos sonrientes, contentos, siempre estamos agradecidos, conformes, aunque las cosas no vayan del todo como nosotros quisiéramos, porque la fortaleza que nosotros tenemos no son las cosas, sino que es el gozo del Señor. Amén. Yo quiero que usted salga de aquí contento hoy, hermano. Dios a usted no le está condenando. Dios a usted no le está reclamando nada. Dios a usted le está diciendo, alégrese porque yo estoy con usted. Alégrate porque estoy contigo. No temas ni desmayes. Y la vida es mejor cuando uno la toma con una sonrisa, con una alegría. Lo dicen los psicólogos y lo dicen los doctores. Una sonrisa logra que el cerebro cambie y genere sustancias de felicidad. ¿No le pasa a usted cuando mira riéndose a alguien que de repente usted está riéndose, tal vez no sabe ni por qué? Solo de verle al payaso ahí riéndose. Y por eso el payaso siempre se dibuja una sonrisa, porque se contagia. Y aquí nosotros no nos estamos riendo de payasada, nos estamos riendo porque estamos contentos. Tenemos adentro ese gozo que es nuestra fortaleza. Los fariseos no entendían eso porque no reconocían quién era Jesús. Para ellos su religión eran sus escritos, sus aumentados, sus artículos extras, su religión externa, su apariencia. Eso era el mundo de ellos, aparentar ser muy píos, aparentar ser muy correctos para recibir el aplauso. Y pues ellos también recibían mucho dinero, estaban dentro del sistema del templo y las ofrendas y todo, pues había algo para ellos ahí. Hermanos, la vida del creyente no es esa de apariencias. La vida del creyente es alegría pura que viene desde el corazón, un corazón transformado por el Espíritu Santo que nos ha pasado de muerte a vida. ¿No es eso motivo de felicidad? Amén. Así como los discípulos estaban gozando de la presencia de Jesús en aquella celebración, nosotros gozamos de la presencia de Él en nuestro corazón. Y solo de pensarlo, hermanos, nosotros debemos decir, aleluya, Señor, muchas gracias porque estás conmigo. Tú me acompañas a donde quiera que voy, no estoy solo, tú estás conmigo. Recuérdese cómo era Jesús. Jesús comía, bebía, disfrutaba de la gente. A los que los trataba mal, justamente eran los hipócritas que estaban por matarlo, y a los que estaban con ellos. Pero a la gente le daba de comer, a la gente la invitaba. Él llega a la casa de Zaqueo y le dice, bájate de ahí porque vamos para tu casa. Jesús sabía que Zaqueo le podía dar de comer, y comieron todos ahí. Comieron en la casa de la suegra de Pedro, o en la casa de Pedro. Entonces Jesús tiene un carácter alegre. Jesús es una persona bondadosa y amorosa, y a Él es al quien tenemos en nuestro corazón. Y entonces cuando usted piensa en Jesús, piensa en una persona sonriente, piensa en una persona que disfruta de estar con usted. Y Él está tratando toda la vida de compartirle esa felicidad a usted, esa alegría, esa paz. Él no vino para hacernos a nosotros tristes. Sin embargo, los fariseos querían que Él estuviera triste y que sus fariseos estuvieran tristes, como que les cae mal la alegría de los demás. Nuestra vida es una constante celebración, porque tenemos al esposo con nosotros, y nosotros somos la esposa, ¿verdad? La iglesia. Jesús aquí aclara, dice, todo tiene su tiempo. Ellos están contentos ahorita, yo estoy con ellos, pero va a venir tiempo que hasta el hambre se les va a quitar y van a ayunar. Dice, cuando el esposo les sea quitado. Y Jesús sabía quién lo iba a quitar de en medio de sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién? Ellos, los acusadores. Aquí Él está mencionando su arresto. Él está mencionando su martirio y su crucifixión.
Hermano, usted está con Jesús 3 años. Lo oye hablar, lo mira actuar, hacer milagros. Esa mirada de amor, esa voz de compasión, ese Señor amante. ¿Quién no va a estar enamorado de una persona así? Es mi Señor, es mi Salvador. Y de repente usted lo mira siendo azotado, derramando su sangre, colgado en una cruz. ¿Usted al otro día va a querer celebrar o comer o ir a un cumpleaños? Los discípulos de Jesús estaban todos quebrantados cuando Él fue crucificado. Jesús se refiere a esos días en que los discípulos tuvieron que hasta esconderse. Tristes. ¿Cómo le queda a usted ese trauma en su cabeza ver que a su amigo, a su mejor amigo, lo están linchando, lo están ejecutando? ¿No viene eso a su cabeza cada rato? ¿No le queda eso como un trauma, un shock que le quita el sueño? Así eran los discípulos en ese tiempo. Y Jesús le dice a los fariseos, va a llegar un tiempo en que eso va a suceder. Profecía pura, cumplida al pie de la letra. Hermanos, Jesús aquí, Él mismo, se está poniendo, hasta aquí, hasta el versículo 20, se está poniendo como el centro del Evangelio. Se está poniendo como el centro de la religión verdadera, como el centro del nuevo pacto. Jesús es lo que nosotros debemos considerar para tener parte en el reino. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado, ¿sí? El verdadero evangelio toma a Jesús como lo principal. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha hecho usted? Señor, tú eres mi todo, yo te creo, tú eres mi Salvador, tú eres el que me rescató. A ti te adoro, a ti te sirvo, a ti te admiro, voy a vivir para ti y espero verte. Te amo aunque no te he visto, dice 1 Pedro. Él es el centro de todo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él es nuestro todo. Vaya usted con otras religiones a ver si ellos tratan a Jesús así. No. Ellos ponen otra cosa que quizás le dicen Jesús, pero no es Jesús, es una estatua. Es que es increíble cómo una persona puede hablar con una estatua. Y le está viendo que los oídos no tienen tímpano. ¿Cómo va a oír alguien que no tiene un tímpano, que no tiene un sistema auditivo? Tienen oídos y no oyen. Si usted va a esa estatua se va a dar cuenta que el ojo no es ojo. Es algo que parece ojo, no me puede ver. No puede caminar, lo tienen que transportar. ¿Cómo? La ignorancia de las personas que no han tenido esa resurrección espiritual. Ellos se dedican a decirle Jesús a quien no es Jesús. Pero usted y yo hemos conocido por gracia quién es Jesús. Y estamos esperando verle. Estamos esperando que regrese para poder tener nuestro gozo cumplido en Él. Ahora, Jesús se da cuenta de la actitud que tienen estos fariseos. Ellos quieren jalar a los cristianos. Ellos quieren jalar para sus dominios. Y Jesús les dice algo a través de parábolas. Y aquí es donde pasamos a nuestro siguiente punto. El verdadero evangelio es incompatible con la religión humana. Y desde aquí voy a subrayarlo bien. Y le voy a hacer highlight ahí con amarillo fuerte. No al ecumenismo. No nos podemos mezclar. No nos podemos mezclar. Vamos a ver, versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y ahí dice lo malo de hacer esta clase de remiendo. Un sastre agarra un pantalón, una falda, un vestido, una jacket que ya está vieja. Y le pone un remiendo de un trapo nuevo, un retazo nuevo. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí mismo lo dice. Lo mete a la lavadora, más si es agua caliente.
¿qué pasa? El trapo nuevo se comienza a encoger. Y la costura que tiene alrededor jala el tejido del trapo viejo. ¿Y qué sucede? Se rompe. Se rompe. Así es. Por eso, hermanos, cuando Jesús viene a la vida del creyente, no la viene a remendar. ¿Ya? Habéis muerto, dice el apóstol Pablo, habéis muerto. O sea, ya no tenemos nada que ver con el mundo. Ya no tenemos que estar pescando, ni saboreando, ni probando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Dele vuelta a la página. Olvídese de lo demás. La mala práctica de remendar una prenda de vestir con un retazo nuevo es igual como que Jesús hubiera dejado que los fariseos administraran el evangelio. O como que Jesús hubiera venido y dice, voy a tomar en cuenta a los saduceos, a los fariseos, a los herodianos, a los discípulos de Juan, y todos con sus ideas vamos a armar una sola religión. Eso se llama ecumenismo. ¿Ha visto usted el coexist? Esa es la gran Babilonia. Es lo que Jesús no quiere hacer. Yo no me voy a parchar con ustedes. Yo no voy a hacer alianzas con ustedes. Yo no tengo nada que ver con la religión humana, esa religión hipócrita, asesina, que hasta cambia la palabra de Dios. Jesús no quiere hacer una amalgama. Jesús no quiere mezclar el verdadero evangelio con los conceptos mundanos, con los conceptos de la gente que no ha nacido de nuevo. Hermanos, esto es bien peligroso. Es bien peligroso y siempre lo he dicho. Cuando una iglesia que tiene sana doctrina comienza a dejar pasar, abre sus pensamientos y comienza a dejar pasar cualquier concepto, está haciendo un revoltijo y esa ensalada le va a salir muy caro. Hermanos, la sana doctrina cuesta. La sana doctrina no es fácil. Hay que estudiarla bien, hay que profundizar para poder presentarla como debe ser. Pero la falsa doctrina no cuesta nada, hermano. La falsa doctrina rasca las orejas, ¿sí? Estimula el orgullo, el ego, y eso la gente lo agarra rápido. Vea usted los cultos de doctrina, los estudios bíblicos, ¿cuántas personas hay? No, muchos buscan ser adiestrados con sana doctrina, con sana enseñanza. Pero usted dice, va a haber un concierto y va a venir fulano de tal que es famoso, se llena. Porque la gente busca más el entretenimiento que el estudio de la palabra de Dios. Y cuesta ser un verdadero discípulo del Señor bien adoctrinado. Pero echar a perder una iglesia, hermano, solo comience con el pragmatismo, solo empiece usted a darle a la gente lo que la gente no nacida quiere. Porque hay que decir bien esto, la gente que ha nacido de nuevo, cuando la iglesia se comienza a torcer, esa es la primera gente en sentirse triste. La verdadera iglesia se siente triste cuando una iglesia se está corrompiendo. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a otro lugar. Entonces esta iglesia se queda con puros cabritos, las ovejas se fueron. Si queda alguna es porque quizá ama demasiado el edificio, o le da nostalgia irse para otro lado. Pero Jesús no vino a hacer alianza con las otras religiones. Y molesta cuando desde un púlpito los nuevos pastores liberales comienzan a decir que no, que todas las religiones deberían de ser una. Jesús no vino a hacer eso. No vamos a ponerle un paño, un remiendo nuevo a un vestido viejo. No funciona. Y Jesús dijo que no funciona porque ahora los nuevos pastores que quieren quedar bien con todos, ¿por qué dicen que sí funciona? Aquel cantante que anda cantando en todas partes y que empezó en la iglesia evangélica, supuestamente con sana doctrina, queriendo quedar bien con todos, volviéndose ecuménico, eso está mal y lo estamos viendo acá. Jesús no quiere esa clase de mezclas. Además, estos cantantes no llevan
canciones con sana doctrina. Puras canciones que bien se le pueden dedicar a la novia, al novio. Bien se le pueden dedicar a los volcanes, a las nubes o al perrito. Pero no mencionan a Jesús, no mencionan Jehová, no mencionan pecado, no mencionan santificación. Y al fin y al cabo, quizá lo que quieren es un Grammy. Pero aquí tenemos a Jesús diciendo, no funciona. No funciona. Ustedes y yo no nos vamos a juntar. Yo no voy a comenzar a actuar como ustedes actúan. Y yo no le voy a comenzar a enseñar a mis discípulos lo que ustedes les enseñan a sus discípulos. Porque por cierto, lo que ustedes les enseñan a sus discípulos es a irse al infierno más hondo todavía que ustedes. ¿Amén? ¿Estamos? Jesús sabe que no pueden estar juntos. La salvación por obras es vieja y es inoperante. Nunca ha funcionado. La salvación por gracia es lo actual y lo único que ha funcionado. O le damos toda la gloria a Dios en nuestra salvación, o no somos salvos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la ley. ¿Por medio de qué? ¿De los sacrificios humanos? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es ¿qué? Regalo de Dios. No es esfuerzo humano. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y la religión es lo que hace, es crear personas que después se van a sentir muy santos, muy merecedores de la gloria, cuando nadie lo es. Jesús pone un segundo ejemplo para reforzar el concepto. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. ¿Qué es un odre? Un odre regularmente se hacían de cuero, de oveja. Sacaban todo el animal, le quitaban todo el cuero, y el cuero quedaba como una bolsa. Entonces en lo que eran las patas les hacían amarraduras, y la entrada era por el cuello. Eso lo llenaban de vino, y el cuero, con el efecto de la fermentación y los gases que el vino produce cuando se está fermentando, el cuero comienza a expandirse, empieza a hincharse. Y hay un momento en el que ya no da más, pero el vino ya está fermentado y ya se puede vender y se puede usar para lo que eso sirve. Pero ¿qué sucede? Si hay un odre, nosotros le decimos a veces cantimplora, o el depósito que ellos hacían, es curioso ver, es como una oveja hinchada ahí llena de vino, es el puro cuero, en la bolsa. Pero si agarran un odre, un recipiente de estos que ya está viejo, que ya se estiró, que ya está tieso, y le ponen vino nuevo, entonces el vino lo va a hacer estirarse otra vez. ¿Y qué pasa? Se revienta, se rompe, y se perdió el depósito y se reperdió el vino. Es una pérdida completa. Hermanos, Dios no quiere que el mensaje puro del Evangelio se pudra y se descomponga y se eche a perder porque se mezcló con la religión humana, con la hipocresía humana. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Todo es nuevo, hermano. ¿Qué le dijo a Nicodemo en la lectura de hoy, hermano? Tienes que nacer de... Dice, no dijo Jesús, te voy a parchar, te voy a chapucear, te voy a reparar. No, dice, tienes que nacer de nuevo. Dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí está la palabra otra vez. Hermanos, el cristianismo, el evangelio es otra cosa. No es lo mismo. Cuando alguien le acuse a usted de que usted es religioso y lo quiera meter dentro del mismo canasto, usted dígale, discúlpeme, pero el evangelio no es religión. El evangelio es salvación y yo no
me avergüenzo de eso. No me meta dentro de la misma categoría. El Evangelio es diferente. El Evangelio vino para hacer algo original, puro. No para mezclarse con los conceptos humanos, que por cierto Pablo allá en Colosenses les dice que esos conceptos humanos son rudimentos. Es como el ABC para un niño que está aprendiendo a leer. Eso ya para nosotros es arcaico, eso para nosotros es viejo. Los conceptos divinos, los conceptos del Evangelio puro, la salvación por gracia y todo lo que eso significa, es nuevo totalmente, no tiene nada que ver. Jesús utilizó esta figura para comparar cómo sería si el Evangelio se viene a mezclar y a asociar con la falsa doctrina que siempre ha existido desde Babilonia. Para el cristianismo verdadero es algo nuevo que se debe predicar y entender por separado. No es algo social que le vamos a agregar a la sociedad este concepto cristiano. Agreguémosle para que sea mejor. Lo sentimos mucho según lo que dice Jesús. Esto es diferente. Borrón, cuenta nueva. No lo mezclen. No lo confundan. Los cristianos verdaderos son personas nuevas porque han nacido de nuevo. Los creyentes reales han recibido al Espíritu Santo y les gobierna desde adentro. El cambio es interno, hermano. Por eso es que usted empieza a cambiar. No por usted solo, sino porque por dentro el Espíritu Santo le está guiando, le está empujando, le está haciendo sentir mal. ¿Verdad que qué mal se siente uno cuando uno se porta mal? Ya después del nuevo nacimiento. ¿No le ha pasado a usted que cada vez que va a orar, a dar gracias por los alimentos, se acuerda de aquello que hizo? Y hasta que usted no dice, Señor, perdóname por esa patanada que dije. Perdóname, Señor, por ese mal pensamiento. Perdóname, Señor, por esa actitud que tuve. Sí, el cambio se está generando desde adentro. Y somos como la luz del amanecer, que va de aumento en aumento, no para quedarse ahí a medio amanecer, sino que hasta que llegamos como al mediodía, luz completa. Hermano, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida ahora? Tengamos cuidado de no caer en lo que hacen los fariseos y en lo que hacen los religiosos de nuestro tiempo. Enorgullecernos por lo que sabemos, por lo que hacemos. Hermano, yo leí la Biblia 4 veces. Y eso me da un gran orgullo que se lo voy a pasar diciendo a todos. Leer la palabra de Dios no es para presumir, es para crecer en santidad, en amor, en conducta, en conocimiento de nuestro Señor, en adoración a Él. Si venimos a la iglesia todos los domingos, eso no nos debe causar orgullo, eso nos debe causar satisfacción y contentamiento. Porque estuvimos con los hermanos, porque cantamos junto con ellos, es que es lo que Dios quiere, porque aprendimos junto con ellos. Y luego cuando nos vayamos al terreno del enemigo, que es saliendo de esta puerta, nosotros vamos llenos y vamos fortalecidos. Cuando alguien le diga a usted, véngase con nosotros aquí, también somos cristianos, compare la doctrina. Compare y usted diga, me voy a mezclar. Dijo el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tenemos comunión la luz con las tinieblas. Si usted va a cenar con los publicanos, es para cambiarle su corazón y traerlos al reino. No es para volverse como ellos y para combinar ideas y a que al fin y al cabo cada quien haga lo que dice su corazón, porque Dios eso quiere. No es cierto. El ecumenismo nunca ha sido parte del verdadero cristianismo. No nos podemos mezclar con los conceptos paganos del mundo, antibíblicos que ofenden a Dios.
El Evangelio se separa totalmente de las diferentes creencias mundanas acerca de la religión. No puede convivir ni compartir. No es posible. La religión mundana es externa, es superficial y es creación humana. La salvación es interna, es profunda y viene de Dios por gracia. Amén. Incline su rostro, vamos a orar.